María Magdalena, una luz en la oscuridad. Por Anónimo. El sol de Magdala caía implacable sobre las calles polvorientas. María caminaba con la cabeza gacha, consciente de las miradas que la seguían como dagas silenciosas. Los rumores corrían como el agua en aquel pequeño pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea. Ahí va la endemoniada, susurraban algunos. La mujer impura, decían otros. Las palabras dolían, pero no tanto como los recuerdos que la atormentaban cada noche. María no siempre había sido así. Nacida en una familia de comerciantes prósperos, había conocido días mejores. Su padre, Eleazar, había sido un hombre respetado que comerciaba con pescado seco y telas finas traídas desde Tiro. Su madre le había enseñado a leer los rollos sagrados, un privilegio poco común para las mujeres de su tiempo. Pero todo cambió cuando la oscuridad llegó a su vida. Comenzó con pequeñas cosas, voces que escuchaba cuando estaba sola, impulsos inexplicables, momentos en que no recordaba qué había hecho durante horas. La gente de Magdala empezó a evitarla. Su familia intentó ocultarla, avergonzada. Los médicos no pudieron hacer nada. Los sacerdotes la declararon impura. 7 demonios habitan en ella, dictaminaron después de verla convulsionar y hablar en lenguas extrañas durante uno de sus episodios. Eventualmente, su familia la apartó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. María se convirtió en un secreto, una vergüenza que debía ocultarse. Los años pasaron y con ellos murieron sus padres. Sus hermanos, incapaces de lidiar con su condición y temerosos del estigma social, la dejaron a su suerte con una pequeña pensión. María, a sus 30 años, estaba sola con sus demonios. Era un día como cualquier otro cuando María escuchó hablar por primera vez de él. Un rabí de Nazaret que sanaba enfermos, y hablaba del reino de Dios de formas que escandalizaban a los fariseos. Las noticias llegaban a Magdala con los pescadores y comerciantes. Algunos decían que era un charlatán, otros que estaba poseído por Beelzebú, y unos pocos, en voz baja, se atrevían a murmurar que podría ser el Mesías tan esperado. Jesús de Nazaret estará predicando en las colinas cerca del lago, escuchó María decir a una vendedora de pan mientras compraba su alimento diario. Algo dentro de ella se agitó. No fue uno de sus demonios, sino algo diferente, como una pequeña llama de esperanza que creía extinguida hacía mucho. ¿Y si este hombre pudiera ayudarla? Había intentado todo, médicos, sacerdotes, curanderos, amuletos, hierbas. Nada había funcionado. ¿Qué tenía que perder? La mañana siguiente, María se cubrió con un manto, y se mezcló con la multitud que salía de Magdala en dirección a las colinas. Su corazón latía con fuerza, temeroso de que un episodio pudiera manifestarse en público. Los demonios parecían inquietos, como si presintieran algo. La multitud era más grande de lo que había imaginado. Cientos de personas se habían reunido en una ladera natural que formaba un anfiteatro hacia el lago. Pescadores, campesinos, artesanos, mujeres con niños, incluso algunos escribas y fariseos que observaban con ceño fruncido desde la distancia. María se mantuvo en la periferia, con la cabeza cubierta, evitando el contacto visual con cualquiera que pudiera reconocerla. Entonces lo vio. No como esperaba ver a un rabí famoso, rodeado de pompa o vestido con ropas elegantes. Era un hombre sencillo, de mediana edad, con barba y piel curtida por el sol. Vestía una túnica simple y gastada por el camino. Nada en su apariencia física sugería que fuera especial, excepto quizás sus ojos. Incluso desde la distancia, María pudo sentir la intensidad de su mirada cuando recorrió la multitud. Jesús comenzó a hablar y su voz, aunque no era particularmente potente, parecía llegar a todos los rincones de la colina con claridad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las palabras eran diferentes a todo lo que María había escuchado antes. No hablaba como los rabinos del templo, citando leyes y tradiciones. Hablaba directamente al corazón, con una autoridad que no necesitaba imponerse. Y mientras lo escuchaba, algo extraño sucedió. Los demonios que normalmente se agitaban dentro de ella parecían encogerse, como si aquellas palabras les causaran dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Un consuelo que no había sentido en años inundó su pecho. ¿Era posible que estas palabras fueran también para ella? ¿Para una mujer impura, poseída, rechazada por todos? El sermón continuó, pero María apenas registraba las palabras. Estaba experimentando una batalla interna como nunca antes. Los demonios se retorcían, resistiendo la presencia de algo más poderoso que ellos. Su cuerpo comenzó a temblar. No, no aquí, no ahora, pensó con desesperación. Entonces ocurrió. Uno de sus episodios más fuertes se desató en medio de la multitud. Su cuerpo cayó al suelo,
convulsionando. Voces que no eran suyas comenzaron a gritar obscenidades. La gente retrocedió horrorizada, formando un círculo vacío alrededor de ella. Algunos gritaban, otros rezaban, muchos huían. A través de la bruma de su tormento, María vio que la figura de túnica sencilla se acercaba a ella. Los demonios gritaron más fuerte. «Déjanos en paz, hijo de David. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?» Jesús se arrodilló junto a ellas sin temor, sin asco, sin juicio. Sus ojos, aquellos ojos que María había notado desde lejos, ahora la miraban directamente con una compasión que la atravesó hasta el alma. «Salgan de ella», ordenó con una voz tranquila pero llena de autoridad. El dolor fue indescriptible. María sintió como si su cuerpo fuera desgarrado por dentro, como si 7 nudos profundamente arraigados en su ser fueran desatados a la fuerza. Gritó hasta quedarse sin voz mientras cada uno de los demonios era expulsado. Y entonces, silencio. Un silencio como nunca había experimentado. La constante cacofonía de voces que la había atormentado durante años había desaparecido. Su mente estaba clara, como un cielo despejado después de una tormenta. María yacía exhausta en el suelo, respirando profundamente el aire que por primera vez en mucho tiempo parecía llegar hasta el fondo de sus pulmones. Una mano se extendió hacia ella. La mano de él. «Levántate, hija. Tu fe te ha salvado». María tomó su mano y se puso de pie, consciente de que la multitud los observaba con asombro y miedo. Algunos murmuraban, otros señalaban. Pero por primera vez en años, no le importaba lo que dijeran de ella. «Maestro», fue todo lo que pudo decir, con la voz ronca por el esfuerzo. Jesús sonrió, una sonrisa que contenía toda la bondad del mundo. «Ve en paz», le dijo. Luego se volvió para continuar su enseñanza como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero para María, todo había cambiado. El mundo entero parecía nuevo, lleno de colores que había olvidado que existían. Y en ese momento, mientras la multitud volvía a prestar atención a las palabras del rabí, tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No regresaría a Magdala. No volvería a su existencia solitaria. Seguiría a este hombre hasta el fin del mundo si fuera necesario. Los siguientes 3 años transformaron a María más allá de lo que hubiera creído posible. De ser una mujer marginada y temida, se convirtió en una de las seguidoras más cercanas del rabí de Nazaret. No fue fácil al principio. Los discípulos varones la miraban con recelo, especialmente Simón Pedro, que parecía incómodo con la presencia de mujeres en el círculo íntimo del maestro. Pero Jesús no hacía distinción. María aprendió junto a otras mujeres como Juana, esposa de Chuza, Susana, y la madre de Jesús, una mujer serena con ojos que habían visto demasiado. Juntas, ayudaban a sostener el ministerio con sus propios recursos, preparaban alimentos, encontraban lugares para descansar, y lo más importante, escuchaban y aprendían las enseñanzas que estaban cambiando el mundo. María absorbía cada palabra como tierra seca recibiendo lluvia. Las parábolas del reino, las enseñanzas sobre el amor al prójimo, las discusiones con fariseos y saduceos, los momentos de intimidad cuando Jesús explicaba en privado lo que la multitud no podía entender todavía. A menudo se sorprendía a sí misma completando sus frases o anticipando sus ejemplos, como si una parte de ella siempre hubiera conocido estas verdades. Con el tiempo, María notó cambios en el maestro. Una sombra crecía en sus ojos cuando miraba hacia Jerusalén. Hablaba cada vez más sobre sufrimiento, rechazo y muerte. Los discípulos ignoraban estas palabras o las interpretaban como metáforas, convencidos de que el reino que predicaba sería político, que expulsaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. Pero María entendía. Quizás porque había experimentado el sufrimiento en carne propia, podía ver la verdad en las advertencias de Jesús. Una noche, mientras acampaban en las afueras de Jericó, encontró al maestro solo, contemplando las estrellas. «No volverás de Jerusalén, ¿verdad?», preguntó directamente, sentándose a su lado. Jesús la miró con una mezcla de tristeza y admiración. «Tú siempre has visto con claridad, María de Magdala. Los otros no quieren creerlo. Es difícil renunciar a un sueño, especialmente uno que han alimentado toda su vida», respondió él. «Esperan un Mesías guerrero, un rey como David. No comprenden que el verdadero reino no se impone con espadas». «Tengo miedo», confesó María, permitiéndose ser vulnerable como solo lo era con él. «No por mí, sino por ti. Por lo que te harán». «El miedo es natural», dijo Jesús, poniendo una mano sobre la suya brevemente. «Pero recuerda siempre, lo que parece el final no lo es. Confía en esto, María, cuando todo parezca perdido». Esas palabras quedarían grabadas en su memoria en los días oscuros que seguirían. La entrada a Jerusalén fue triunfal. La multitud los recibió con palmas y gritos de Hosana al hijo de David.
María caminaba entre las otras mujeres, observando todo con un nudo en el estómago. Sabía que esta aclamación era efímera, que las mismas voces que hoy clamaban bendiciones podrían gritar crucifícalo mañana. Los acontecimientos se precipitaron. La limpieza del templo, las discusiones cada vez más tensas con las autoridades religiosas, las enseñanzas en el Monte de los Olivos sobre el fin de los tiempos. María presenció cómo el cerco se estrechaba alrededor de Jesús, cómo los fariseos y saduceos dejaban de lado sus diferencias para unirse contra él, cómo incluso entre los discípulos crecía la tensión y la confusión. Y luego llegó aquella cena. María no estuvo presente en el cenáculo, pues era una celebración reservada para el Maestro y los 12. Pero esperó con las otras mujeres en Betania, en casa de su amiga Marta. Cuando los discípulos regresaron sin Jesús, con rostros pálidos y hablando en susurros, supo que algo terrible había sucedido. Judas lo ha entregado, les dijo Juan, el más joven de los discípulos, con los ojos enrojecidos. El maestro fue arrestado en Getsemaní. Los guardias del templo lo llevaron ante el Sanedrín. El mundo de María se derrumbó. A pesar del miedo, insistió en ir a Jerusalén inmediatamente. No podemos abandonarlo ahora, dijo con una determinación que sorprendió a todos. Solo Juan se atrevió a acompañarla. Pedro los seguía a distancia, torturado por la culpa después de haber negado conocer a Jesús, tal como él había predicho. Los demás se habían dispersado, temerosos de correr la misma suerte que su maestro. Lo que siguió fue una pesadilla. El juicio apresurado, las burlas, los golpes. María presenció todo desde las sombras, mordiéndose los labios hasta hacerlos sangrar para no gritar. Cuando Pilato finalmente se lavó las manos y entregó a Jesús para ser crucificado, creyó que moriría de dolor ahí mismo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Mientras los hombres huían, María y las otras mujeres siguieron el sangriento camino hacia el Gólgota. No podían hacer nada para detener la injusticia, pero podían estar presentes, podían asegurarse de que Jesús no muriera solo. El camino al Calvario fue brutal. María vio a su maestro caer una y otra vez bajo el peso de la cruz. Vio a Simón de Cirene ser obligado a ayudarlo. Vio el rostro desfigurado por la corona de espinas, la sangre, el sudor. En un momento, sus miradas se cruzaron. A pesar de su agonía, Jesús la reconoció. No hubo palabras, solo esa conexión que trascendía el sufrimiento. Al pie de la cruz, María permaneció firme junto a la madre de Jesús, Juan, y unas pocas mujeres fieles. El cielo se oscureció extrañamente a mediodía. Las burlas de los soldados y curiosos eventualmente dieron paso a un silencio sobrecogedor mientras la vida abandonaba lentamente el cuerpo torturado del rabí de Nazaret. Eloi, Eloi, lama sabactani, gritó Jesús. María, que entendía arameo, sintió que su corazón se partía al escuchar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente, tras horas de agonía, vino el final. Consumado es, dijo Jesús antes de inclinar la cabeza y entregar su espíritu. María cayó de rodillas, sus lágrimas mezclándose con la tierra del Gólgota. Todo había terminado. El hombre que había transformado su vida, que le había devuelto la dignidad, la esperanza, la fe, estaba muerto. Y con él parecían morir todas las promesas del reino. Pero incluso en ese momento de absoluta desolación, recordó sus palabras, lo que parece el final no lo es. ¿Podía aferrarse a esa promesa ahora, frente a la evidencia irrefutable de la muerte? El sábado fue el día más largo de su vida. La ley prohibía cualquier trabajo, incluso los ritos funerarios adecuados. María pasó el día en silencio, preparando aceites y especias aromáticas junto a Salomé María, la madre de Santiago. No hablaban. No había palabras para el dolor que sentían. Cuando finalmente el primer día de la semana comenzó a despuntar, María no esperó más. Tomó los ungüentos preparados y salió hacia el sepulcro, determinada a dar a su maestro al menos un entierro digno. No pensó en cómo movería la pesada piedra que sellaba la tumba. No pensó en los guardias que podrían estar custodiando el lugar. Solo sabía que debía ir. El camino hasta el jardín donde José de Arimatea había cedido su tumba nueva fue silencioso. El rocío de la mañana humedecía sus sandalias. La luz apenas comenzaba a filtrarse entre los olivos. María caminaba con un propósito, sus pensamientos únicamente en el cuerpo maltratado que debía ungir. Cuando llegó al sepulcro, se detuvo en seco. La piedra había sido removida. El terror la invadió. ¿Habían profanado la tumba? ¿Habían robado el cuerpo para infligir una última humillación? María corrió hacia la entrada y se asomó al interior de la cueva sepulcral. Estaba vacía, excepto por los lienzos funerarios cuidadosamente doblados. Las lágrimas nublaron su visión. Esto era demasiado. Después de todo lo ocurrido, ni siquiera podía despedirse adecuadamente de él. Sollozando,
Salió del sepulcro y fue entonces cuando lo vio. Un hombre de pie cerca de ahí, quizás el jardinero. A través de sus lágrimas, apenas distinguía su figura. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?», preguntó el hombre. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré», respondió María, desesperada. María. Una sola palabra. Su nombre. Pero la manera en que lo dijo. María levantó la vista, limpiándose las lágrimas. Y lo reconoció. «Raboni», exclamó, arrojándose a sus pies, intentando abrazarlo. «No me toques», dijo Jesús con gentileza, «porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María lo miró, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero llena de un gozo que amenazaba con hacer estallar su corazón. Él estaba vivo. Diferente, transformado de alguna manera que no podía explicar, pero vivo. «Iré, maestro», prometió, levantándose con renovada energía. «Les diré a todos». Y así, María de Magdala se convirtió en la primera apóstol de la resurrección, la primera en llevar la noticia que cambiaría el mundo: «He visto al Señor». Los discípulos no le creyeron al principio. «Delirios de mujer», dijo Tomás con desdén. Pero María no se ofendió. Entendía su incredulidad. Ella misma apenas podía creer lo que había presenciado. Y sabía que pronto ellos también verían la verdad. Los años que siguieron transformaron a aquella pequeña banda de seguidores asustados en los fundadores de un movimiento que se extendería por todo el Imperio Romano y más allá. María permaneció en Jerusalén durante un tiempo, siendo parte de la primera comunidad cristiana que compartía todo en común, y se reunía para partir el pan y recordar las enseñanzas del Maestro. Cuando comenzaron las persecuciones, María, como muchos otros, tuvo que huir. Algunos dicen que viajó a Éfeso con Juan y María, la madre de Jesús. Otros cuentan que llegó hasta las costas de Galia, llevando el mensaje del Evangelio a tierras lejanas. Las leyendas sobre ella son muchas, y es difícil separar la historia de la tradición. Pero una cosa es cierta: aquella mujer que una vez estuvo poseída por 7 demonios, que fue marginada y despreciada, se convirtió en un pilar de la fe naciente, en testimonio viviente del poder transformador del amor. En sus últimos años, cuando le preguntaban sobre Jesús, María solía sonreír con una mezcla de nostalgia y alegría. «Él me vio», decía simplemente. «Me vio cuando nadie más quería verme. Y en su mirada, encontré mi verdadero yo». María de Magdala murió como había vivido sus últimos años, en paz, rodeada de una comunidad que la respetaba no como la mujer que una vez estuvo poseída, sino como la discípula amada, la testigo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles. Su historia nos recuerda que la luz más brillante puede surgir de la oscuridad más profunda, que la redención está al alcance de todos, y que a veces son los más quebrantados quienes mejor entienden el mensaje de la gracia.